Unidad 2, semana 1, con el tema de la función cuadrática. ¿Ya? Como previo requisito, nosotros hemos visto con anterioridad lo que es la función lineal, ¿sí? Cómo se graficaba una función lineal. En este caso vamos a ver la función cuadrática, que en este caso lo que quiero que ustedes hagan referencia cuando se habla de función cuadrática, se va a hablar de un exponente elevado al cuadrado, o mejor dicho, un 2, ¿no? En este caso podemos ver que es x al cuadrado. En el álgebra, una función cuadrática o un polinomio cuadrático es una función polinómica con una o más variables en la que el término de grado más alto corresponde a la del segundo grado, ¿sí? Así es como yo reconozco, tiene que ser de segundo grado, eso quiere decir elevado al cuadrado o al 2, ¿ya? Una función cuadrática es una variable de una función polinómica definida por, y aquí tenemos la primera definición, ¿no? Que nos dice que siempre vamos a encontrar, bueno, no en este caso con f de x, estamos trabajando con la variable x. Entonces, f de x va a ser igual a ¿qué? A ax al cuadrado más bx más c, mire. Entonces, si ven, aquí lo que nosotros nos está diciendo es que el grado más alto de mi función va a ser este 2, mire, elevado al cuadrado. Ahora, muy bien, estas funciones cuadráticas se pueden presentar de diferentes maneras, ¿sí? Porque vamos nosotros a encontrar la función cuadrática, una completa y las incompletas. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Aquí arriba, la función cuadrática completa. Ya vamos a ver cuál es esta, ¿no? Completa. La completa es aquella que tiene todos sus tres términos. Por ejemplo, digamos, f de x es igual a 3x al cuadrado más, por ejemplo, 5x menos 8. Ya, y aquí quiero que hagan referencia con esto, mire, con la que teníamos aquí, por ejemplo, ¿no? Que nos decía que en su forma general era fx es igual a x al cuadrado más bx y más c, mire. En otras palabras, lo que nosotros primero vamos a identificar es prácticamente estos valores, mire, el valor de A, el valor de B y el valor de C, que en este caso mi ejemplo sí lo tiene. ¿Cuánto vale A? ¿Quién me dice? ¿Cuánto valdrá A? Tres. El 3 Eh, dice. 3, ¿no es cierto? Mire, 3. ¿Cuánto vale B? 5. ¿Y cuánto vale C? Menos 8. ¿Ya? Entonces, una función cuadrática completa es aquella que tiene todas estas expresiones, que está compuesta tanto con A, con B y con C. Esa es una función cuadrática completa. Ahora, muy bien, yo puedo encontrarme con funciones cuadráticas incompletas, ¿ya? Y una función cuadrática incompleta es aquella que carece de alguno de sus términos. El único que nunca va a carecer o siempre va a estar es el x al cuadrado, porque esa es la que le permite ser una función cuadrática. Pues vamos a ver otros ejemplos ahora de la función cuadrática incompleta, ¿sí? Cuadrática incompleta, ¿ya? Y aquí vamos a encontrarnos con tres. ¿Cuáles van a ser esas tres? Por ejemplo, vamos a ver la primera y ustedes me van a decir cuál es el que me falta, ¿ya? Entonces, miren, yo puedo tener aquí la siguiente, ¿no? Les pongo aquí, digamos, voy a poner el primero de la forma, ¿no? Ax al cuadrado más bx. Y aquí al frente les voy a poner el ejemplo, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Puede ser, por ejemplo, f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 7x. ¿Qué valor me está faltando en esta expresión? ¿Cuál me falta? La Tengo, letra C. exacto, miren, tengo el a que vale menos 2, tengo el b que está al lado del x que vale 7, pero me falta el c, que es el término independiente, miren. Entonces, esa es una función cuadrática incompleta. En este caso, no hay el valor de c. O decimos que c es igual a 0, ¿no? C es igual a 0 porque no hay, ¿sí? No hay el valor de c y c es igual a 0, ¿ya? Entonces, en este caso, vemos que no hay el valor de c. Vamos con el siguiente. Por ejemplo, yo tengo f de x es igual a x al cuadrado
más C. Como por ejemplo, ponerles aquí, f de x es igual a 3x al cuadrado más 6. Miren, ¿de qué valor estoy careciendo yo? Tengo A, miren, se mantiene el A. Y ahora tengo C. ¿Cuál me falta? B, El BX. Aquí no hay B, miren, carecemos de B. No hay B, no hay la variable B, no hay el valor de B. Y finalmente, la última incompleta que podemos nosotros encontrarnos es la siguiente, que dice ax al cuadrado, ¿ya? Como por ejemplo, puede ser f de x es igual a 4x al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué más tengo? ¿Cuál es el valor que tengo? ¿Cuáles me faltan? El B y el C. Perfecto. No hay ni b ni el valor de c, ¿no es cierto? Miren, ninguno de los dos. Entonces, la completa es la que tiene a, b y c, y las incompletas son las cuales carecen sea de c, sea de b o sea de c. ¿Cuál es la característica importante? Si se dieron cuenta qué pasó, todos mis ejemplos, sea completa o incompleta, todas siempre tenían que el valor de a. A no puede ser cero, porque si es cero, se multiplica por el x cuadrado y deja de ser una función cuadrática, ¿ya? Entonces, cuando es una función cuadrática completa y una función cuadrática incompleta, ¿ya? Ahora, muy bien, vamos nosotros con las gráficas, ¿sí? ¿Cómo se grafica? Nosotros habíamos visto con anterioridad que una función lineal, ¿qué nos salía? ¿Qué tipo de gráfica nos salía en la función lineal? ¿Cómo era la gráfica de la función lineal? ¿Quién se acuerda? Nos salía una línea, una gráfica lineal. Vertical y horizontal. ya nos salía una línea recta, ¿no? Salió una línea recta que puede ser creciente o decreciente. Vamos a ver cómo es la función cuadrática, ¿ya? La función cuadrática nos vamos a encontrar con dos casos en específicos. Ven, ya aquí están graficadas dos funciones en un mismo gráfico, ¿ya? Vamos a verlos por separados. Esta primera gráfica que tengo aquí arriba, ¿ya? Esta primera gráfica, podemos ver que la parábola se abre, es una curva, ¿no? La parábola se abre hacia arriba, miren. ¿Hacia dónde está la abertura? Está hacia arriba, ¿ya? ¿Cuándo se abre para arriba? Es muy fácil, cuando el valor de A es mayor a cero. En otras palabras, A es positivo. A es positivo, ¿ya? Miren aquí el ejemplo. Aquí está este caso de aquí. Esta es la función. No está puesto con Y, pero es lo mismo. F de X es igual, nos dice que es X cuadrado menos 4X más 5, miren. ¿Ya? Y vamos a identificar los valores, tanto de A, de B y de C. Voy a ponerlos de nuevo aquí abajo, ¿no? Para identificar. Recuerden que aquí era AX al cuadrado más BX y más C. Primero que nada, ¿es completa o incompleta? ¿Quién me dice? Completa. Completa, perfecto, miren. Debo encontrar el valor de A, porque recuerden que lo que yo estoy analizando ahorita es el valor de A. Y A es el que está al lado del X al cuadrado. Aunque aquí no está, se sobreentiende que aquí qué numerito está, si no encuentro. Uno. Entiende que Uno. aquí hay un 1, ¿sí? Entonces, si esto de aquí, miren, este valor de aquí prácticamente es positivo, mi gráfica se va a abrir ¿hacia dónde? Hacia arriba. Esta es una gráfica positiva, ¿ya? Que si nosotros analizamos lo siguiente, en la gráfica tenemos de esta manera, miren, es como una curva, baja y luego vuelve a subir. Y este puntito, si este puntito que tenemos aquí donde está primero decreciendo y luego crece, nosotros le vamos a conocer como vértice, ¿no? Se conoce como vértice. Y aquí la monotonía, miren, ¿se acuerdan que yo les decía, hagan de cuenta que leemos de izquierda a derecha? Aquí hay una persona, primero que tendrá que bajar. Y si tiene que bajar, eso quiere decir que esta parte de la función que era Decreciente. decreciente. Y una vez que llega aquí a este punto del vértice, ¿sí? Una vez que se llega a este punto del vértice, ahora la persona tiene que subir. Eso quiere decir que esta otra sección de acá es
Creciente. creciente, ¿ya? Esto quiere decir que todas las funciones cuadráticas tienen por segmentos dos monotonías. Antes del vértice, bueno, en este caso cuando es positiva va a ser siempre decreciente y luego creciente. Esto cuando nosotros trabajamos con el valor de A positivo, mira, ¿sí? Cuando el valor de A es positivo, en este caso ha sido 1. Vamos a ver con el de abajo qué pasa. Vamos a ver con el de abajo. Si nos damos cuenta, la parábola hacia dónde se abre, hacia abajo, ¿ya? Hacia arriba. Hacia abajo está, no, mira, tienen que observar la abertura, ¿no? Se va abriendo hacia arriba la que tenemos allá y la de acá abajo se está abriendo hacia abajo. Vamos a ponerles aquí la función. Dice que f de x en este caso es igual a menos x al cuadrado menos 4x menos 5. Y recuerden, yo simplemente me voy a fijar en el valor de a. Sí, ese es el valor que a mí me interesa. ¿Cuánto vale a en mi ejemplo de abajo? -1. Menos 1, miren, perfecto. Lo único que me fijo es en el signo del x al cuadrado, ¿no? Que en este caso, bueno, que no se ve ahí, hay un menos 1. Cuando sea negativo, ¿qué pasa con la gráfica? ¿Hacia dónde es que se abre? Hacia abajo, decreciente. Creciente. Y cuando se abre hacia abajo, la personita es como que estuviera aquí, miren. Ahora, la monotonía, el primer segmento antes de llegar al vértice, ¿qué será? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Eso, miren, creciente. Llega al vértice y luego es Decreciente. Decreciente. En otras palabras, se invirtió, miren, se invierte, ¿ya? Bueno, en matemáticas a los vértices también se les conoce como puntos mínimos y máximos, que eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en este caso, miren, cuando, recuerden, este valor sea positivo, la gráfica siempre se va a abrir hacia arriba, ¿ya? Y va a tener una monotonía primero decreciente y luego creciente. Mientras que, si es que el valor de A es negativo, va a ser siempre decreciente, perdón, creciente y decreciente, y se va a abrir hacia abajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver con unos ejemplos. Vamos a ver con unos ejemplos. Por ejemplo, ¿ya? Aquí les voy a poner. Ustedes simplemente me van a decir si es creciente, bueno, si es que se abre hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Por ejemplo, les pongo f de x es igual a menos 8x al cuadrado más 5, por ponerles un ejemplo. Y aquí tengo f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x, ¿ya? ¿Hacia dónde se abrirán estas de aquí? En la primera, ¿hacia dónde se abre? ¿Hacia arriba, hacia abajo? La primera Hacia sí. abajo. Hacia abajo, licenciado. Eso, hacia abajo. Bien, poner aquí el plan. Ya, aquí les voy a poner un estimado, ¿no? No va a ser la gráfica precisa por donde pasa, pero bueno, lo importante es aquí ver esto, ¿no es cierto? Ah, es negativo, mira. Esto de aquí es negativo. Si eso de ahí es negativo, sí o sí, mi gráfica va a ser de esta manera, hacia abajo. Sí o sí, ¿ya? Y en el otro caso, ¿qué pasa en el otro caso? ¿Hacia dónde se abrirá? Hacia arriba, licenciada. Arriba. Hacia Creciente. arriba, ¿sí? Porque el valor de A es positivo, ¿sí? Eso es en lo que yo me fijo, en este valorcito de aquí. Ah, mire, esto de aquí es positivo, por eso se abre hacia arriba. Entonces aquí tengo negativo y aquí tengo positivo, ¿sí? Ahora, muy bien, nosotros tenemos que ver ciertas características esenciales que tiene la función cuadrática, ¿ya? Y vamos a ver los elementos más importantes de la parábola o de la función cuadrática, ¿no? En este caso, en el gráfico de una parábola, además de su concavidad, ¿no? Se pueden apreciar los elementos importantes, como son los siguientes. El eje de simetría, ya vamos a ver qué es el eje de simetría. El vértice, intercepto o el valor de intersección que tenga con el eje Y, ceros o valores de intersección con el eje X. Vamos a ver cada uno de estos con el grafiquito que tenemos aquí. Entonces, miren, aquí yo tengo una gráfica y veo lo siguiente, miren. Primero que nada, lo más fácil de reconocer y lo que primero se debería buscar siempre es el vértice, que es este puntito, ¿sí? Este punto. El vértice es aquel punto donde la parábola pasa de ser decreciente a creciente o de
creciente a decreciente, ¿sí? Este puntito. Ahora, muy bien, el eje de simetría va a ser siempre sobre el vértice, siempre, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta, ven un ratito, si nos damos nosotros cuenta de lo siguiente, ya. Miren, ahí he puesto una línea en el eje de simetría. ¿Qué pasa? Siempre va a estar a la misma distancia. Por ejemplo, miren, este puntito, ¿a cuántos cuadros está del centro de la línea? ¿Cuántos cuadros está? Ayúdenme a contar. Aquí sería el punto medio. Ah, mire, 1 y 2. Y vamos a poner otro punto en el otro extremo. ¿En cuánto está igual? 1 y 2. ¿Qué pasa? Es como un espejo. Miren, en estas distancias van a ser iguales. ¿Sí ven? Siempre va a ser igual. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, con esta parte de aquí, miren, del eje. ¿Cuántos cuadros tengo desde el -1 hasta acá? Tengo 1, 2, 3, 4. 4, ¿no es cierto? Y de aquí al otro punto de acá, miren, que ambos pasan por la gráfica, ¿no? ¿Cuántos tengo? 4. Ya, 4, miren. Entonces, si ven, la distancia del eje de simetría hacia sus lados siempre ha sido, ¿qué? La misma. Entonces, está claro que es el eje de simetría. Es por donde se corta la mitad. En este caso, siempre corta por el vértice. Ahora, muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo siguiente. En este caso, se van a encontrar unos puntos importantes, ¿no? El primero importante que siempre hemos visto, que también hemos visto en el otro caso, es el corte con el eje vertical, ¿sí? ¿En qué punto cortan mi eje vertical? ¿Quién me dice? En el 1, En el vertical, ¿no es cierto? Recuerden que es vertical y horizontal. Vamos a ponerles aquí. Este de aquí es el vertical, ¿no? Y este de aquí es el horizontal. corta en el 3. Eso. Entonces yo me fijo en el eje vertical, miren. ¿Qué es esta línea de aquí? Miren, el eje Y o el F de X. ¿En dónde está cortando? Miren, en el 3. Sí. Entonces, si nos damos cuenta, este punto de aquí también vamos a analizarlo. ¿Sí? Este punto de aquí es el corte con el eje Y. Con el eje Y, o también podemos verle como el eje F de X, ¿no? Cualquiera de las dos nomenclaturas se suele utilizar aquí, ¿no? O bien Y o bien F de X, cualquiera de las dos. Ahora, muy bien, en el eje horizontal, ¿en qué puntos me está cortando? En el 3. Ya, solo en el 3. Y en el -1. Menos Y en 1. el -1. Si nos damos cuenta, en este caso está cortando en 2 puntos, miren. Perfecto. Entonces, estos de aquí que acabamos de encontrar, estos dos, corresponden a que el corte con el eje X o el eje horizontal, miren. Ya, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, recuerden. El vértice, primerito vértice. Ya sé que si estoy en el vértice, el eje de simetría está ahí, ¿sí? El eje de simetría, ¿en qué punto bueno, ahí se utiliza de referencia el punto donde corten en X, ¿no? El eje. En este caso, ¿por dónde pasa el eje de simetría? Por el 1. Por el En 1. el Por el 4. 1. Por el 1. Por el 1. Aquí me fijo en esto, en el eje X, ¿no? Por el 1. ¿Ya? Por el 1 está pasando. Una vez que tengo eso, ya vamos a ver que encontrar el corte de eje Y es muy fácil, es como una función lineal que se está explícitamente en la función. Y estos cortes sí son los que son un poquito más de ir sacándoles, ¿ya? Vamos nosotros ahora a trabajar esto con un ejemplo. Y en este ejemplo está prácticamente lo que está en el deber, lo que se les pide en el deber, ¿ya? Entonces, dada la siguiente función, mire, aquí tengo la función que dice x al cuadrado más 4x menos 5, ¿ya? Menos 5. Y nos está pidiendo lo siguiente, mire, eje de simetría, su vértice, la intersección con los ejes, su rango y recorrido, ¿ya? Para encontrar primero que nada, antes de graficar el eje de simetría, este eje es muy importante, ¿no? Y para encontrar este eje de simetría, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. X va a ser, que X es el eje, ¿no? Porque corta en X. ¿Ya?
A menos B sobre 2A. Prácticamente viene a ser una fórmula. Esta fórmula la tenemos que nosotros tomar de apunte, ¿sí? Esto lo tomamos de apunte. ¿De dónde sale esto? Esto sale de mi función, miren. Recuerden que mi función está compuesta de lo siguiente, ¿no? Fx es igual a, ¿qué decíamos? A x al cuadrado más bx y más c. Y aquí es importante aprender a identificar, ¿ya? ¿Cuánto vale A? ¿Quién me dice? 1. 1, ¿no es cierto? Porque está aquí implícitamente el 1 y es positivo. Miren. A vale 1. ¿Cuánto vale B? 4. Muy bien, 4. ¿Y cuánto vale C? 5. Con el signo, ¿no? Siempre llevamos el signo. Entonces sería Menos 5. Menos 5. perfecto. B vale 4 y C vale menos 5, ¿ya? En este caso de aquí a mí simplemente me está pidiendo el valor de ¿quién? De A y de B. Entonces vamos nosotros a reemplazar en esta forma. Entonces me quedaría que X va a ser igual a ¿qué? Menos, recuerden que ese menos viene de fórmula. El valor de B, 2 multiplicado por el valor de A. Entonces, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto debería poner aquí en este paréntesis? 4. 4. Y en vez de poner A, ¿cuánto pongo? 1. 1. Y miren, he encontrado el siguiente cálculo. Menos por más, recuerden que este es positivo, no ley de signos. Menos por más, Menos. menos 4. Y 2 por 1, 2. 2. El valor de X, ¿qué ha sido? ¿Cuánto? 4 sobre 2 sería menos 2, Menos 2. ¿cierto? Y miren, ya he encontrado el eje de simetría. ¿Qué quiere decir este eje de simetría? Por el momento vamos a ir graficando de poquito en poquito, aunque después la idea es graficar directamente ya todo en uno solo, ¿no? Pero les voy a poner aquí. En pocas palabras, lo que nos quiere decir hasta aquí, permítanme un ratito, vamos a poner unos reglones para trabajar. Yo creo que eso está bien. Vamos a poner aquí un plano cartesiano, que es donde se grafican, ¿cierto? Vamos a poner lo siguiente. Ponerle por aquí. Y vamos a poner por acá. Ya. Listo, y tengo mi plano cartesiano. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar aquí, de esta manera. Recuerden como habíamos hecho en la gráfica de funciones, ¿no? Miren, yo tengo aquí 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Número, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para arriba también 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Recordando que el eje horizontal corresponde a X y el eje horizontal a Y o f de X, que por lo general se trabaja como f de X. Ahora muy bien, yo he acabado de encontrar lo siguiente. Me dice que el eje de simetría es en X igual a menos 2. Vamos a encontrar. Recordamos que el horizontal es del de X menos. Ah, aquí está menos 2 menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, sobre esta línea que vamos a hacer ahorita, va a estar ¿quién? El vértice, miren, porque este es mi eje de qué era de simetría. Y aquí hago una línea entrecortadita, ¿sí? Para denotar eso, ¿ya? Que aquí en esta liñita que acabé de hacer, va a estar ¿qué? El eje de simetría. Ya, primera situación. Ya, otra cosa, esto de aquí el 1 es positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que mi gráfica se va a abrir hacia arriba, ¿ya? Por el momento he encontrado eso, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar? Lo siguiente, vamos a ver el vértice, ¿ya? Vamos a ver el vértice. Primero ya tengo listo, check, ponemos un visto. Ahora para el vértice vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros sabemos, el vértice va a estar en este eje de simetría. Entonces, lo que acabé de encontrar a mí ya me sirve también para el vértice. Porque el vértice va a estar compuesto ¿de qué? Es un punto el vértice, ¿sí? De una coordenada en X y una coordenada en Y. La coordenada en X es la que acabé de encontrar, miren, ¿sí? Directamente. Vale 2, miren, en X.
¿Qué me falta encontrar? La coordenada en Y, perdón, vale menos 2. La coordenada en Y, mire, ya tengo la de X. ¿Cómo lo encuentro? Es muy sencillo. Voy a hacer lo siguiente, mire. Para encontrar el vértice, vuelvo a copiar la función original, que es f de X es igual a ¿qué? A X al cuadrado más 4X menos 5, ¿ya? Como les dije, ya tenemos este valor que acabamos de encontrar, el menos 2, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con ese valor que acabamos de encontrar? Lo vamos a reemplazar en mi función original. ¿Sí? Lo reemplazamos de la función original. ¿Qué quiere decir? Que donde yo encuentre una X, yo voy a cambiar por el valor que acabé de encontrar. ¿Cuál era ese valor? Menos 2, mira. Menos 2. ¿Y cómo me quedaría expresada mi función intercambiando? Me quedaría f de menos 2, recuerden, donde hay una X yo pongo menos 2, es igual a menos 2 elevado al cuadrado más 4 que multiplica menos 2 menos 5. ¿Ya? Vamos a ver. Calculemos. F de menos 2 es igual. Menos 2 elevado al cuadrado es como tener menos 2 por menos 2. Eso quiere decir menos por menos más. Y me daría 4, 4. ¿cierto? Y aquí ley de signos. Aquí sí tienen que tener mucho cuidado con ley de signos. Más 4 por menos 2. Más por menos. 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 4 por Menos 2. 8. 8. 8. Y el menos 5 que le continúa. Y aquí simplemente tengo que respetar bien esos valores que me acaban de salir. Tengo 4 menos 8 y menos 5. ¿Cuánto me da en total? 4 menos 8 me queda menos 4. Y menos 5, recuerden que lo negativo se suma. Por eso yo cuando tienen este tipo de cálculo, lo que les recomiendo es primero, lo positivo le mantengo. Y lo negativo sumo, porque son ambas cantidades negativas. Entre negativos se suma. Menos 8 y menos 5 me da un total de menos 13. ¿Cierto? Sumando entre los dos negativos. Y finalmente tengo 4 menos 13, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Menos 9. menos 9, mira. ¿Ya? Encontrado. Entonces, el valorcito que acabé de encontrar, yo lo pongo aquí, mira. Le sumo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi vértice tiene las componentes que en el eje de simetría que encontré que es el menos 2 y el valor que acabé de encontrar que es su imagen en menos 9, ¿sí? Que acabé de encontrar en menos 9. Y ese puntito es el que yo debo poner en mi gráfica, ¿ya? Ese punto es el que yo debo poner en mi gráfica. Aquí yo tengo un pequeño o leve problema, que es lo siguiente, que me falta para abajo un poquito, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí ese punto, ¿sí? Vamos a poner aquí ese punto. Recuerden que dice hasta el menos 9. Miren, aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Miren. Recordando que mi eje de simetría pasa por aquí, ¿ya? Entonces, miren, me dice que el vértice, recuerden, ¿no? ¿Dónde me dice que está ubicado mi vértice? En el menos 2 y en el menos 9. Vamos a ver aquí en la gráfica. El menos 2 ya lo tengo ubicado, ¿no? Porque es de mi eje de simetría. Entonces, menos 2 en X y menos 9 en Y. ¿Dónde será? Aquí abajo, miren. ¿Sí ven? Menos 2 y menos 9. ¿Qué decimos que es aquí? El vértice. Vértice. ¿Ya? Y hasta aquí he encontrado la mayoría. ¿Sí? ¿Qué más me hace falta encontrarme? Ya encontré el eje de simetría, encontré la intersección con sus ejes. Ya la intersección con sus ejes. Ahora, muy bien, aquí es muy sencillo, ¿no? Como les dije, tenía para cortar con tanto con el eje X como el eje Y. Para cortar con el eje, ¿sí? El corte con el eje X, lo que vamos a hacer sale directamente de la gráfica y corresponde al valor C, ¿no? Corresponde al valor C. Entonces, aquí directamente, yo sé que el corte en el eje F de X o Y, ¿ya? Corresponde al valor de C. En otras palabras, va a ser siempre el siguiente. Va a ser 0, punto y coma, el valor de C.
¿Cuánto valía C? Si sacamos al comienzo. ¿Cuánto vale C? 5. 5, vale. Menos 5, ¿no? Hay que tomar el signo. No se olvidan. En este caso sería 0 y menos 5. Y encontrado ese valor. ¿Ya? ¿Qué es este punto? Directamente lo que yo hago es ir aquí, miren, ¿sí? Es muy fácil, es como en la función lineal. ¿Se acuerdan que yo les decía, el valor que está, el independiente es el que corta, ¿no? En este caso vamos a colocar ese punto, que sería menos 5 en el eje vertical, ¿ya? ¿Dónde está ese punto menos 5? Está aquí, miren. Y coloco este punto de aquí, ¿ya? Este punto de aquí ha sido, ¿qué? El corte con el eje f de x, ¿no? Miren. Entonces ya tengo dos puntos importantes que he encontrado, ¿sí? Ya tengo dos puntos importantes que voy a encontrar. El primero, el vértice y el corte con el eje. Ahora muy bien, con f de x. Me falta el corte con el eje de aquí, horizontal, ¿ya? Para encontrar esos cortes, yo tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que utilizar factorización realmente para encontrar ellos, ¿sí? Se tiene que utilizar directamente la factorización, ¿ya? ¿Cómo se encuentra? Se encuentra de la siguiente manera. Vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos aquí. Corte con el eje X, ¿ya? Con el eje X. Yo copio primero mi función original, que me dice que f de x es igual a x al cuadrado más 4x menos 5. A x al cuadrado 4x menos 5. ¿Cómo voy a encontrar esto? Se encuentra de la siguiente manera. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado y mucho ojo, ¿no? Tomo esta función tal y como está, pero ya no copio el f de x, ¿ya? Simplemente copio esto que tengo aquí. Y esto nosotros es lo que conocemos como, ¿se acuerdan? Un trinomio. Un trinomio, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo se resolvían los trinomios? Esto bueno, hemos visto en décimo, ¿no? Este es un trinomio ¿de qué forma? De la forma ax, ¿ya? Y aprendimos varias maneras. En este caso, la manera más fácil de factorizar es utilizando la factorización de los trinomios. En este caso, ¿cómo se resolvía? Se resolvía de la siguiente manera. Habría dos paréntesis, ¿sí? Y en estos paréntesis primero me fijaba en este valorcito que tengo aquí. Y yo a estos valores de aquí dividía. Ponía x a un lado y x a otro lado. ¿Sí? Esto es factorización. Luego, ¿qué hacía? Los signos de los paréntesis. Este signo que yo tengo aquí, ¿sí? O el primer signo que yo tengo aquí, este signo va aquí, mire, directamente, positivo. ¿Ya? Y el signo que tengo al lado, el signo que del otro paréntesis, mi segundo paréntesis, va a ser una ley de signo entre el primero y el segundo. Si tengo más por menos, ¿cuánto me dará? Menos. 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 Este signo de aquí nace del producto de esos dos, ¿no? Por eso le estoy poniendo con colores, para que vean. Sería más por menos. Recuerden, porque el de aquí es más, ¿ya? Ahora, muy bien. ¿Cómo saco los numeritos que tengo aquí? Yo debo buscar dos números, ¿ya? Y esos números va a ser un número m y un número m. El primer número m de aquí significa el mayor de los dos números, ¿no? Un número mayor y un número menor. A veces suele ser el mismo, pero no siempre. Y vamos a buscar lo siguiente, ¿ya? Vamos a buscar lo siguiente. El de aquí no. Tenemos que buscar que dos números multiplicados, m por los dos números, ¿no? Multiplicados, me dé el valor del extremo. En este caso, ¿cuánto es? 5, ¿ya? Que multiplicados los dos números me den 5. Y lo siguiente, vuelvo a hacer aquí ley de signos de estos símbolos que tengo aquí. Más por menos, ¿cuánto me da? Menos. 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 Si dice menos o nos sale aquí menos, significa restar. Si nos sale positivo, sería sumado.
En este caso, que m, un número mayor menos el número menor, me tiene que dar en este caso el de la mitad. ¿Cuánto es el número de la mitad? 4. ¿Sí? 4. Esto no se deben olvidar. Esta es una forma en la que se factoriza, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es lo siguiente. ¿Cuáles son esos dos números? Que multiplicados me den 5 y que restados el uno del otro me den 4. ¿Cuáles El serán esos? número 1, ¿Cuál? el 1, Multiplicados. Dos números tienen que dar. ¿Cuáles serán esos números? 1 y el otro 5. Ya, pero recuerden que les dije mayor y menor, ¿no? ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? El El mayor del 5, 1. el 5 y el 1 me dicen, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. el Vamos a mayor ver. sería el 1 y el ¿Cuál es mayor, menor, el 5 o el 1? el 5 es mayor. 5, perfecto. Eso quiere decir lo siguiente. 5 multiplicado por 1, sí me da 5, ¿no es cierto? Se cumple, mira. ¿Y cuál era el otro? 5 menos 1 me tenía que dar 4. ¿Cumplimos o no cumplimos con lo que se nos pedía? Sí, ¿no es cierto? Entonces, en este caso ha sido el 5 y el 1. Recuerden que en el primer paréntesis siempre pongo el valor de ¿cuál de los dos números? Del mayor. Mientras que en el segundo, ¿quién va? El menor. El menor. Ya. Ahora muy bien, aquí es muy facilito. Ya casi terminamos esta partecita. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Esto de aquí se despeja y se pone de la siguiente manera. Mire. X más 5, pongo lo que tengo dentro del paréntesis y le igualo a 0. ¿Sí? Se iguala a 0. Y de aquí se despeja dejando el X solita. Si este 5 está sumando al otro lado, ¿qué pasa a hacer? A Restar. a restar. Y miren, encontré el primer corte con el eje de X, que ha sido en el menos 5. Lo mismo hago con el de acá, miren. Sería X menos 1, lo que está dentro del paréntesis, le igualo a 0. Y si despejo me queda que X es igual a ¿qué? Ahora, A 1 positivo. Y encontrado. En otras palabras, esto expresado a manera de puntos es menos 5 y 0 y 1 y 0. Y estos valores que acabé de encontrar son el corte con el eje X. ¿Ya? Vamos a colocar esos puntos. Entonces, miren, aquí está mi gráfica, ¿no? Vamos a ubicar esos puntos. ¿Qué puntos encontramos? En menos 5 y en 1. ¿Dónde está el menos 5 y dónde está el menos 1? Menos 5 y en 1, ¿no es cierto? Vamos a marcarlos. Esto los voy a marcar con otro colorcito para que sea un poquito diferente. Ya pongámosle otro color. Un poquito más chillón, el naranja. En 1, miren. ¿Y en dónde también decía? En menos. menos 5. Menos 5. Ya, miren. Entonces pongo esos puntos aquí y pongo esos puntos aquí. Ya. Y si se dan cuenta, ya tengo lo siguiente. Cortes con el eje X, con el eje Y el vértice. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Aquí sí, bueno, depende de su pulso. Y los que tengan tal vez en casa, por yo que sé, tengan algún familiar, que tal vez o algún, en el caso tengan un hijo, sobrino, que tenga curvígrafos, les podría prestar para hacer la gráfica, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es unir estos puntos. Y viene de esta manera. Paso por aquí, paso por acá. Llego al vértice y del vértice sube hasta el otro corte. Mira. Y obviamente aquí está hecho a mano alzada, ¿no? Y esta sería mi gráfica. Finalmente, ¿qué tengo que poner? Como en la función lineal. Con esto sí ya terminamos. Debo saber representar mi dominio y mi codominio. O recorrido también, ¿no? O sea, decir el recorrido. ¿Ya? Es muy fácil, chicos. Aquí es muy fácil. El dominio en todas las funciones lineales siempre va a ser los reales. Esto no va a cambiar. Siempre va a ser los reales. Esto no cambia. ¿Ya? Porque se puede tomar cualquier valor de X. Sí, se puede tomar cualquier valor de X. Ahora, muy bien, el recorrido, aquí sí, el recorrido nosotros tenemos que ver de dónde a dónde va la función en el eje vertical. Y miren, la gráfica, ¿desde dónde a dónde va?
¿Será que llega al menos 10? ¿Llega al menos 10 la gráfica? ¿La línea azul llega al menos 10? No, -9. No, desde el Sí. menos 9. Desde aquí empieza, miren. Voy a ponerles aquí con el resaltador. Vamos a cambiar un poquito de un color. Ponerle con este rosa claro, ¿ya? Entonces, miren, desde aquí, miren, desde el menos 9. Recuerden que estamos nosotros analizando en mi eje vertical. ¿Y hacia dónde se va la gráfica? Hacia la parte de arriba. Y hacia arriba, ¿qué está? El más infinito. Recuerden que hacia arriba yo tengo, en este caso, los positivos. Entonces, miren, para acá es más infinito. Eso quiere decir que se va desde el 9 y la gráfica se va hacia arriba. Recuerden que esta se abrió hacia arriba. Y hacia arriba, ¿qué tengo? El más infinito. Eso quiere decir que mi recorrido va a ser de la siguiente manera. ¿Desde dónde? Desde el menos 9 hacia el más infinito. ¿Ya? Vamos a poner el segundo que dice GeoGebra en línea. Aquí nos vamos clic acá, esta parte de acá, y ponemos en inicio, ¿no? Damos clic en inicio y ponen iniciar la calculadora. Y le sale la calculadora. Aquí es muy sencillo para ingresar. Voy a ingresar mi ejercicio. Simplemente pongo la parte de la derecha. No es necesario poner el f de x. ¿Cuál era mi función? Entonces, miren, primero aplasto la x. X, y esta x estaba elevado, ¿qué? Cuadrado. Más, aplasto el 4, vuelta, vuelvo a aplastar el x, y menos, ¿cuánto era? Menos 5. 5. Y listo, y doy un enter, miren. Sistema graficado, miren. Está graficado. Y prácticamente corresponde a la gráfica que yo tengo. Si es que yo le doy aquí un clic, me salen los puntos, miren. Si ven, aquí qué punto me dice la raíz, que son los ejes que yo encontré, miren. En 1, ¿no es cierto? En 1. ¿Y en dónde más? En menos 5. El corte con el eje vertical, en menos 5, que recuerden que es este menos 5 que tengo yo aquí de manera implícita, ¿no? Y el vértice que yo encontré, que es el menos 2 y el menos 9, miren. Y obviamente por aquí pasa el eje vertical. Para yo graficar el eje vertical es muy sencillo. Simplemente pongo lo que encontré, que habíamos encontrado que x, ¿sí? Aplasto la x, el igual, y decíamos que aquí nos salió menos 2, miren. Y damos un enter, ¿sí? Pongo el eje. ¿Sí o no que me corta por la mitad? Miren, me cortó por la mitad. Sí. Prácticamente de esta manera estarían todos mis puntos, miren, lo que yo necesito.